Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a TEA, al Museo TEA, Tenerife Espacio de las Artes. Hoy, bueno, yo me he incorporado recientemente al museo como director artístico, llevo apenas 8 meses, creo que va a hacer 9 en junio. Y nada, cuando llegué fue uno de los regalos, ¿no?, que me encontré. Fue precisamente, ¿no?, tener la posibilidad de terminar, ¿no?, de coger ya en el último momento este libro, que es catálogo de una exposición, ¿no?, de esa exposición que se tituló Materia Contemporánea, ¿no?, dedicada, yo creo, que a dos de las figuras fundamentales de la arquitectura, yo diría no solo en Tenerife, en Canarias, sino de la arquitectura a nivel nacional, que celebraba, ¿no?, los 50 años de trayectoria de esa pareja de arquitectos, que, ¿no?, leyendo los propios textos, ¿no?, que los arquitectos escribieron, que Díaz Llanos y Saavedra escribieron para o tuvimos la suerte, ¿no?, de que hayan quedado recogidos en el libro, ¿no?, esa idea, ¿no?, de una pareja que trabaja siempre en absoluta complicidad, sin ningún tipo de discusiones, ¿no?, y conociendo muy bien cómo trabajar juntos. El libro, que es un gran libro, el que tenemos aquí, ¿no?, pero alguien decía, ¿no?, que no era consciente de la dimensión del trabajo, ¿no?, y también por eso seguramente estos 8 años de diferencia entre la exposición y la publicación de este catálogo, que va más allá del catálogo, porque también, tal y como ha sido pensado por los autores, ¿no?, por los comisarios de la exposición, editores del libro, ¿no?, y también por el diseñador, por Lars Amundsen, ¿no?, que está entre el público, no lo localiza aquí, ¿no?, ha sido pensado también para subrayar algunos de los elementos que caracterizaban la propia arquitectura de Díaz Llanos y Saavedra, ¿no?, en la elección de las imágenes, o cómo están agrupadas, o cómo están vinculadas las unas a las otras, ¿no? Se ve muy claramente ese trabajo modular, ¿no?, que tenía la arquitectura de Díaz Llanos y de Saavedra. También la idea de funcionalismo, ¿no?, o esa herencia del funcionalismo y del racionalismo que se puede percibir también en su arquitectura, queda muy bien reflejada en el tipo de imágenes que recoge el libro. Y obviamente también, ¿no?, hace esa memoria, ¿no?, de toda la trayectoria de la pareja de arquitectos, ¿no?, que de algún modo construyeron el paisaje de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, pero también de Canarias, ¿no? Los tenemos todos presentes, ¿no?, en edificios como el Colegio de Arquitectos, o en ese otro gran proyecto que es Tembel, del que tendremos, también puedo decirlo, ¿no?, tendremos una pequeña parte en la exposición que inauguramos el próximo 14 de junio, en el que también hemos incluido algún otro ejemplo de arquitectura. Así que nada, agradecer muchísimo el trabajo a todos los implicados en el libro, ¿no?, a José Manuel, a Rafael, a Lars, a los autores también, ¿no?, a Dácil, ¿no?, a Eugenio también, que fue, ¿no?, colaborador y amigo de Díaz Llanos y Saavedra, y a las familias también, ¿no?, por facilitar, ¿no?, el acceso a los archivos, y también agradecer a la demarcación de Tenerife, Gomera y el Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos, ¿no?, su colaboración también en la publicación de esta gran monografía que por fin podemos tener en nuestras manos. Y nada, muchísimas gracias, y les dejo con los protagonistas de la edición del libro.
Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a presentaros y a contaros. Bueno, yo voy a introducir un poco el por qué estamos aquí, ¿no? Estamos aquí y cuál ha sido el porqué. El porqué. Todo esto parte en 2015. En 2015, José Manuel y yo teníamos la suerte de representar al Colegio de Arquitectos en la Comisión de Patrimonio y nos llegó un proyecto, un plan de modernización de Tembel. Y nos llegó un documento del cual analizamos y se había hecho un documento urbanístico sobre Tembel donde no se había llamado ni contado con los autores de Tembel. Fue una preocupación y a partir de esa preocupación realizamos un informe que presentamos y eso fue una casualidad, una suerte, que a partir de ahí pudimos entrar en Vicente, con el cual teníamos una relación muy cordial y constante, sobre todo yo la ayudé mucho en su peregrinar por las instituciones con esculturas en la calle. Como niños, cuando llegamos al castillo de Willy Wonka, nos abrió su archivo y encontramos en un lugar de hazaña, de Añasa, encontramos una habitación llena de 50 años de trabajo y compromiso. Bueno, a partir de ahí dijimos, esto no puede quedarse en un informe, o esto aquí hay algo. Había maquetas, había obras, y entonces a partir de ahí empezamos a colaborar y empezamos a hacer un equipo de trabajo, porque es fundamental. Lo que estamos presentando aquí es el resultado de un trabajo en equipo. Hemos sido muchos los que hemos estado trabajando, colaborando, aquí visitando el estudio de Pepe Abad, con Efraín, y sobre todo la cosa que ha sido muy agradable ha sido que ha sido un trabajo no para Vicente y Javier, sino con Vicente y Javier, que eso ha sido el regalo nuestro, ¿no?, que nos hemos llevado. A partir de ahí tuvimos la suerte que con TEA nos abrió sus puertas, lo cual agradecemos, no solo porque abriese las puertas a Javier y Vicente, a nosotros, sino porque abría una vez más la puerta a la arquitectura. La arquitectura necesita espacios y, gracias a Dios, en TEA ha encontrado un lugar donde poder exponerse y ofrecerse, ¿no? A partir de ahí empezamos trabajos de cómo montar, cómo exponer 50 años de trabajo, 50 años de compromiso. Como digo, el trabajo en equipo fue fundamental, con los montadores de TEA, con la colaboración de DASIL, con la colaboración de muchísimos colaboradores que nos ayudaron a crear una exposición que en el 2017 llenó las salas de esta planta y creó un espacio. Al final nosotros quedamos bastante satisfechos porque la arquitectura es muy difícil de mostrarse al público en general. A los arquitectos puede ser que sea más fácil, pero al público lo que vimos fue que tuvo gran acogida y funcionó. Y luego, para nosotros, lo más importante fue que se inauguró y, gracias a la inauguración, pudimos visitar la exposición con Javier y Vicente. O sea, ese día valió la pena todo el trabajo que hicimos. Recuperamos la maqueta, la maqueta que ahora está en el Colegio de Arquitectos, nos la restauraron maravillosamente. Es la maqueta original, tiene una maqueta que tiene más de 50 años. Luego no solo paró con la exposición, luego tuvimos la suerte de hacer unas mesas redondas donde pudimos hablar, discutir sobre la obra de Javier y Vicente con gente, con Federico y con más gente, Juan Cruz. Pues bueno, se creó un debate y se creó una atmósfera que fue muy, muy buena. A partir de ahí, todo esto se había cerrado, pero no estaba previsto un catálogo. Pero entendíamos que todo el esfuerzo y lo que se había hecho necesitaba ser plasmado de alguna forma. Ahí, una vez más, TEA nos abrió las puertas y TEA nos ofreció la posibilidad de plasmarlo en un catálogo. Con total libertad empezamos a trabajar en cómo plasmar esto
en este catálogo. El catálogo es algo más que la exposición, porque en la exposición no había salas suficientes para llenar todo el trabajo de Javier y Vicente. Habría que hacer como varios TEAs para llenar todo, para exponer todo su trabajo. El trabajo aquí de Lars ha sido maravilloso y hemos podido llegar a hacer esto. Como digo, yo quiero cerrar simplemente agradeciendo a todos y cada uno que han hecho posible, tanto con la sesión de material, con la aportación de material o con el trabajo en equipo. Y desde aquí nosotros, tanto José como yo, queremos agradeceros a todos y, sobre todo, como no, agradecer a ellos dos. Bueno, yo brevemente, porque ya muchas cosas del catálogo ya se han comentado, pero solamente dar unas pinceladas y además creo que vale la pena dejar la imagen esta por lo que voy a decir al final. El catálogo ya se ha dicho que se ha hecho un trabajo de diseño. Hemos intentado que el catálogo reflejara o fuera, digamos, una imagen de lo que ha sido la trayectoria de Javier y Vicente. Para eso tiene gran peso lo que es el diseño editorial del que ha hecho Lars, la composición de las páginas, como ha explicado Sergio, la elección de la fuente de las letras, que está inspirada en la stencil, que es una fuente, una letra que se usaba mucho en ese momento en los planos de arquitectura. El catálogo, la edición, digamos, a posteriori también ha permitido ampliar y documentar mucho mejor todo lo que se expuso en la exposición. Me reitero que es más que, digamos, el catálogo de una exposición, es una monografía de toda su obra, ¿no? Con tiempo también hemos podido incorporar un capítulo dedicado al urbanismo, que en la exposición no estaba. Y nos pareció importante porque, aparte de ser una constante en el trabajo del estudio de Javier y Vicente, yo creo que también es oportuno, porque hoy en día hablamos de urbanismo y pensamos en un planeamiento que está muy vinculado a lo que es el derecho administrativo. Sin embargo, ellos lo concebían también como una idea de proyectos, es decir, ellos tenían unas intenciones y así desarrollaban esos planes, no solo administrativamente, sino también a nivel de propuesta. Realmente Santa Cruz les debe mucho, porque simplemente con Ofra, Añaza, los Gladiolos, el ARRU, todo de la renovación de Santa Clara. O sea, hay una parte importante de Santa Cruz que fue ordenada por Javier y Vicente. Realmente ahí hay un trabajo todavía por hacer, un trabajo, digamos, sistemático, de investigación que no se ha hecho. Nosotros hemos apuntado algunos planes que nos parecen importantes, además de los turísticos, pero queda mucho todavía por sacar. Bueno, la estructura del libro también se mantiene la misma que la exposición, que es por usos, porque, como decían ellos, en Canarias no cabe la especialización porque el mercado es pequeño, entonces ellos se tuvieron que dedicar a hacer pues todo tipo de encargos y realmente fueron desde el mobiliario hasta la escala de ciudad, ¿no? Pasando por proyectos tan singulares como puedan ser los observatorios de Izaña, ¿no? También en el catálogo ha quedado bastante bien inventariado todas las colaboraciones artísticas que luego nuestra compañera Dacil les va a exponer. Y todo eso siempre contando con la generosidad de Javier y Vicente, que nos abrieron, digamos, el archivo, que es como el cofre del tesoro, y que ahora generosamente las familias han donado al Colegio de Arquitectos, al archivo histórico, y que, bueno, esperamos que pronto pueda estar inventariado y a disposición de investigadores, porque la verdad que este trabajo está lejos de agotar todas las posibilidades que tienen sus obras. En el catálogo también hemos contado con colaboraciones importantes, la primera de Eduardo, amigo, colaborador de ellos durante tanto tiempo, que dio una introducción, que es una visión, digamos, desde la generación, desde esa generación. En el aspecto de la imagen, pues hemos contado con Efraín, que bueno, nos aportó un texto que es literalmente, ustedes lo podrán leer, una carta de amor, es literalmente una carta de amor, y fruto de la complicidad de muchos años,
porque Efraín era el complemento perfecto para ellos, o sea, reproducía fotos de obras, pero participaba en exposiciones, y todo el trabajo que ha hecho Efraín en el catálogo es impresionante, las reproducciones digitales, fotos de época, nuevas imágenes de obras. No ha podido estar hoy aquí, pero la verdad que había que ponerlo de relevancia. Hemos tenido también la suerte de contar con un ensayo muy exhaustivo de nuestro compañero Juan Antonio González, arquitecto, profesor de la Escuela de Las Palmas, que estudió en su tesis todo lo que fue el desarrollo de Tembel a nivel tipológico, y la verdad que es un ensayo muy interesante. Y bueno, también el libro cuenta con un retrato muy especial de nuestro compañero Carlos Suárez, que consiguió unirlos en una foto pues, que tiene bastante simbología, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, o de las cosas más importantes, siendo todo esto mucho, es la transcripción de una entrevista que hicimos en el TEA, que es esta imagen. Ellos ahí en esa entrevista, yo no sé si fue por fruto del momento, se abrieron bastante y contaron una cantidad de cosas interesantísimas que son las que son importantes o lo han sido para ellos durante todos estos años. O sea, la entrevista vale mucho la pena. Y nada más, ahora le doy paso a mi compañera Dácil para que ella les cuente un poco los aspectos relacionados con la integración de las artes, y ya finalizaremos con la intervención de Eduardo. Gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente, antes de comenzar con mi intervención sobre integración de las artes en la arquitectura del Estudio Díaz Llano Saavedra, además de lo que han dicho tanto José Manuel como Rafa, primeramente me gustaría agradecerles a ellos como equipo curatorial, a la gerencia, a la dirección artística, a los conservadores y el personal de TEA que se implicó con nosotros, al personal y la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, al alumnado en prácticas de la Universidad de La Laguna, del Departamento de Historia del Arte y Filosofía, que desinteresadamente estuvieron haciendo inventario en el colegio de los planos de estos dos grandes, a Katarzyna Sig, restauradora, a Patricia Vara, responsable del montaje, a Efraín Pintos por sus magníficas fotografías, a Rubén Gómez Vara, también asistente al comisariado, a amigos y familiares y especialmente a Javier Díaz Llanos y a Vicente Saavedra por su ingente trabajo, su implicación y su generosidad en este proyecto. Me gustaría empezar mi intervención, que he titulado Es una síntesis del texto que aparece en el catálogo. Ustedes van a ir viendo cómo en el PowerPoint va reproduciéndose las imágenes de la integración de la arquitectura en la obra de ellos. Y antes de empezar esta intervención, me gustaría dar una cita de Josep Lluís Sert, que está incluida en el texto, para hacerles reflexionar un poco sobre esta peculiaridad dentro de la obra de Díaz Llano Saavedra. Y decía Sert: el estímulo visual de nuestras ciudades está controlado por anuncios comerciales que están en contacto con la gente, pero las obras de los grandes creadores de nuestro tiempo no se muestran en los lugares de reunión pública. Desafortunadamente, las obras van del estudio del artista al congelador de los museos, donde se reúnen y pasan a permanecer a la historia. La tradicional separación entre las artes fue puesta en crisis por las nuevas manifestaciones, materiales, formas e intercambios producidos por creadores a lo largo del siglo XX. Movimientos de arte de vanguardia como el constructivismo o el neoplasticismo y plataformas como el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, los Amigos del Arte Nuevo o el Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, GATEPAC, fomentaron la relación entre disciplinas, por lo que era habitual que sus integrantes transitaran entre el diseño, las artes decorativas, la arquitectura, la pintura, la escultura, etc. Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra son arquitectos, además, que pertenecen a una generación heredera de este mensaje. Es más,
habían sido formados en un plan de estudios en el que el dibujo artístico y la historia del arte y la arquitectura formaban parte de la enseñanza impartida en las escuelas técnicas. Este tipo de formación trataba de fomentar entre el alumnado una sensibilidad estética que debía transmitirse al proyecto arquitectónico. De este bagaje es posible que surgiera la gran admiración que sentían ambos por Le Corbusier y Joseph-Louis Sartre, ambos exponentes de la integración de las artes en la arquitectura. La primera aproximación a la gestión cultural la experimentó Vicente Saavedra en una exposición organizada junto a sus compañeros de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, con el propósito de recaudar fondos para el viaje de fin de carrera en 1960. En palabras de Vicente, teníamos un sueño y 25 años, y lo que queríamos era una gran idea: formar una colección de arte que nos permitiera recorrer el mundo viendo la arquitectura que solo conocíamos por los libros. Para lograrlo, estos estudiantes contactaron con creadores de diferentes partes del mundo y les facilitaron una plantilla sobre la que debían desarrollar una obra. La lista de arquitectos invitados a colaborar en esta iniciativa curatorial eran los que habían conocido durante su etapa de formación. Por otra parte, los artistas los obtuvieron de una de las iniciativas más ambiciosas de la Europa de la posguerra, la muestra 50 años de arte moderno, dentro de la Exposición Universal de Bruselas de 1958. Estas piezas, les hago un spoiler, nunca llegaron a venderse ni a subastarse en la Sala Gaspar, donde iban a ser subastadas, sino que la Escuela de Arquitectura de Barcelona, viendo la gran calidad y la variedad de autores que habían recorrido y bueno, que habían dado su plantilla con su imagen o con su obra para estos jóvenes arquitectos, finalmente fue adquirida por la escuela y la 85ª generación promoción de arquitectos viajó en el viaje que quería de sus sueños de fin de estudios. Esta exposición, organizada en su etapa estudiantil, fue solo un preámbulo de la posterior trayectoria vinculada a la gestión cultural. En la década de 1970, Vicente Saavedra, encabezando la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos, inició un proyecto de divulgación del arte y del conocimiento desde el Salón de Actos y la Sala de Exposiciones de la sede colegial, dando lugar a numerosos seminarios y conferencias, muestras individuales, colectivas, de organización propia, así como itinerantes. En esta década, además, se producen 3 hitos fundamentales. La primera es la inauguración de la sede del colegio el 15 de febrero de 1972, en el que se desarrolló la exposición homenaje a Joseph-Louis Sartre, primera muestra antológica sobre la obra de este autor en España. A la inauguración asistió el propio Sartre y Joan Miró. El segundo de los hitos sucedió entre diciembre de 1973 y enero de 1974. La Comisión de Cultura presentó la primera exposición internacional de escultura en la calle en Santa Cruz de Tenerife y durante unas semanas el espacio público de la capital estuvo ocupado por estos creadores, que se trasladaron hasta Tenerife para la instalación o fabricación in situ de sus esculturas. Finalmente, el tercer hito fue en 1978, cuando un grupo de intelectuales y entusiastas del arte fundaron la Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo, ACA, con el propósito de crear un fondo artístico que pudiera ser contemplado en todas las islas, procedente de donaciones de artistas contemporáneos y adquisiciones efectuadas por la propia institución. Domingo Pérez Minic, Eduardo Westerdal y Vicente Saavedra han sido algunos de sus presidentes. Aunque en la trayectoria de Saavedra es más evidente esta aproximación a las artes de la que les he hablado, es preciso señalar que el estudio Díaz Llanos-Saavedra era un tándem perfecto en el que todas las decisiones, tanto de despacho como de obra, se realizaban de forma consensuada. Además, como apuntaba José Manuel Rodríguez Peña en la intervención, también lo dice Efraín Pintos, nombrando la relación entre los dos como si fuese un matrimonio. Eran la dupla perfecta, el tándem perfecto. La selección de artistas que ha colaborado con ellos
está vinculada también a la actividad cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, pues muchos participaron en la primera exposición de esculturas en la calle o expusieron en muestras organizadas en la sala de la sede colegial. Por lo general, se trata de piezas de carácter abstracto, realizadas por representantes de grupos de vanguardia como El Paso, Taúl, Nuestro Arte y la conocida Generación 70, así como algunos artistas internacionales. Las intervenciones en el espacio arquitectónico se despliegan en forma de esculturas, conjuntos escultóricos, murales, cerrajerías, tapices, vitrales, realizadas por creadores como José Abad, Juan Carlos Albadalejo, Federico Asler, Martín Chirino, José Antonio García Álvarez, Juan Antonio Giraldo, Josep Gino Bart, entre otros. La integración de las artes en la arquitectura de Díaz Llano suele presentarse en los equipamientos de promoción pública y privada. Normalmente se trata de intervenciones en las que la obra de arte suele estar supeditada al espacio, en forma y dimensiones que la arquitectura y el urbanismo le ofrecen, constituyendo una forma de composición o adecuación del objeto artístico al medio. El proceso de selección de las obras lo realizaba el estudio directamente con el artista o taller, a partir de la adquisición de una pieza ya producida, un encargo específico o mediante concursos informales entre varios creadores. Para darles un ejemplo, el mural que se encuentra en el comedor del Centro de Rehabilitación Ramón y Cajal, también conocido como Wintersol, contó con 2 propuestas presentadas en bocetos en formato reducido que se expusieron en la exposición Materia Contemporánea 50 años de arquitectura. Una por José Abad, por Pepe Abad, y otra por Tania Tamberiu, siendo la que se realizó en el comedor de este centro la de esta última. Los arquitectos, en este caso, consideraron que su obra, de lenguaje figurativo, colorido, con motivos naif, era más apropiado para un lugar destinado a la recuperación. A pesar de esa elección, la propuesta de José Abad, lineal y robusta, se adaptó a las puertas de hierro que dan acceso al complejo residencial. En cuanto a la categoría de las obras y su autoría, la escultura y los conjuntos escultóricos son las de mayor presencia y es José Abad el colaborador más habitual. Estas piezas ocupan lugares al aire libre, públicos y privados, plazas y patios. Producen un efecto llamada y funcionan como puntos de encuentro y su posición condiciona la circulación y la percepción del espacio. En las plazas se sitúan obras como la famosa Lady Tenerife de 1972 y de Martín Chirino, junto a la sede del colegio, Acontecimiento Vital de Federico Asler, en la agrupación Frontera de Tembel y Sin Título de Claude Bisset en la Plaza de los Edificios Departamentales de Humanidades en Guajara. También en el Isla Laboral hay 2 esculturas que ocupan los espacios, una de José Abad y otra de Federico Asler, respectivamente. Las pinturas murales aparecen en espacios como el ya citado comedor de Wintersol, el salón de actos del Isla Laboral y la biblioteca del Colegio de Arquitectos. Guinovar desarrolló 2 de estos murales usando fibrocemento y madera perforada, ensamblada y pintada con acrílico, elementos tridimensionales, etc. Los tapices, por su parte, realizados por el taller Telarte de Carola Torres, fueron colocados en espacios de tránsito como el hall del Instituto Astrofísico de Canarias en La Palma y el acceso al salón de actos del Isla Laboral. Como intervención paisajística se encuentra una muy curiosa, que es el proyecto de integración de la refinería Cepsa en el paisaje urbano de Santa Cruz de 1996 en colaboración con García Álvarez, donde se transformaron los depósitos, estanques y la chimenea con manchas de color para suavizar su impacto industrial. También se rehabilitó la capilla de este complejo instalando vitrales de Juan Antonio Giraldo. También en 2006 recuperaron la unión de este vitralista y de este pintor para hacer una colaboración en la vidriera del nuevo Casino Taoro en el complejo turístico Costa Martianes. Existen además una cuestión muy curiosa, 2 colecciones de arte vinculadas a 2 proyectos arquitectónicos. Una, la del Colegio de Arquitectos, y otra, la del Isla Laboral, con piezas integradas desde la fase de presupuesto. Quiero decir, igual que los metros cuadrados de X material o tal acabado o tal revestimiento o tal pavimento, se consignaban obras de arte dentro del presupuesto.
Ya solo para finalizar, me gustaría apuntar que a lo largo de su trayectoria, Díaz Llano Saavedra realizaron también planos y detalles constructivos que incluían decoración, carpintería y mobiliario diseñado para cada edificio en específico, introduciendo también piezas emblemáticas del diseño moderno. Desde sus inicios desarrollaron edificios en los que el arte era parte del programa arquitectónico, propiciando un diálogo multidisciplinar y difundiendo la obra de sus colaboradores a través de la suya propia. Hoy sus proyectos son reconocidos, además de por su calidad técnica, por integrar el objeto artístico en el paisaje urbano y arquitectónico, generando auténticos genius loci, lugares memorables por su potencia estética y experiencia sensorial. Muchas gracias. Esta mañana he amanecido afónico y a pesar de que mi hija me la ha querido reparar, no ha conseguido. Pero intentaré hacer un esfuerzo para hablar. Buenas tardes. Gracias a TEA, a su dirección, a Samuel Rodríguez, a Rafael Escobedo, por invitarme a participar en este acto de presentación del esperado catálogo de la magnífica exposición de obra de Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra, celebrado en este mismo edificio hace ya casi 8 años. Exposición que tuve el placer de poder recorrer intensamente y comentar con los autores en una noche espléndida. En 2017, celebraron este mismo edificio, hace ya casi 8 años. En 2017, la celebración se celebró en 2017, un completo y rico catálogo que bien merece la arquitectura de Díaz Llanos y Vicente Saavedra. Gracias sobre todo por ofrecerme la ocasión de participar en un acto de exaltación y difusión de la buena arquitecta y el recuerdo y homenaje a los arquitectos que la han hecho posible, desgraciadamente ausentes tras su prematura muerte. Y digo prematura muerte porque a pesar de su avanzada edad, cabía esperar de ellos nuevas y hermosas obras que enriqueciesen nuestra profesión, nuestras ciudades y nuestros territorios. Sobre todo en estos momentos, cuando la ciudad y el territorio se han convertido en una mercancía para el negocio inmobiliario financiero, sin reflexión crítica presente y mucho menos sin un control técnico político suficientemente inteligente. Hoy y aquí vamos a hablar de arquitectura y paisaje y me parece obligado recordar que en estos momentos el gobierno sionista de Israel, bajo las órdenes de Netanyahu, está destruyendo el paisaje y la arquitectura de Gaza y asesinando al pueblo palestino en un declarado genocidio. Y si miramos más al norte, el dictador Putin ordena bombardear Kharkov, destruyendo el Dezhprom, el edificio central de la industria rusa, joya de la arquitectura constructivista soviética. Tiempos de ignorancia y barbaridad. Momentos trágicos que no podemos ocultar y menos banalizar con debates eruditos. En 3 ocasiones he tenido la oportunidad de escribir o pronunciar unas palabras para glosar el perfil humano y profesional de Díaz Llanos y Vicente Saavedra. En 2019 pronuncié la laudatio de estos 2 amigos con motivo de la entrega de la medalla de oro del COAC, del Colegio Oficial de Canarias, en reconocimiento de su valía profesional puesta al servicio de la sociedad y del paisaje canario, junto a su ejemplaridad como ciudadanos que, llegado el momento, asumieron responsabilidades institucionales desde las que supieron y pudieron mejorar la vitalidad de las ciudades, enriquecer su patrimonio cultural y dignificar el espacio público. En 2021, por encargo del Colegio Oficial de Arquitectos y del arquitecto Botel, redacté el prólogo del catálogo que hoy ve la luz
y cabe valorarlo como un regalo valioso y necesario en estos momentos en que se echa de menos un debate cultural de cuál puede ser el papel de la arquitectura y los arquitectos en un mundo dominado por el mercado inmobiliario y financiero que transforma en mercancía nuestras obras y a nosotros mismos. Y hoy me atrevo a compartir con ustedes unas nuevas reflexiones sobre estos dos arquitectos y su obra. Permítanme un breve esbozo biográfico. Javier Díaz Llanos, Vicente Saavedra, Carlos Ferrán y yo pertenecemos a una misma generación que se formó académicamente en la década de 1950. Javier, Carlos y yo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Vicente Saavedra en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, titulándose ellos tres en 1959 y yo un poco más viejo en 1900, al revés, en 1900 y yo un poco más viejo en 1960. Eran años todavía oscuros en España, política, económica, culturalmente. Pero a través de los Pirineos empezaban a llegar los ecos de la modernidad que nos traían las revistas y los libros que fuimos conociendo los nombres y las obras de los maestros de la vanguardia arquitectónica. Noticias que se completaron con los primeros viajes por Europa, ansiosos de ver y tocar, porque los edificios, como el amor, necesitan tocarse y acariciarse. Lo que las páginas impresas nos habían ido adelantando. Pero sobre todo tuvimos la suerte de encontrar en las escuelas la profesión pocos pero muy buenos maestros que supieron traducir a las condiciones económicas, sociales y materiales españolas los conceptos y las formas de la modernidad con la que estaban valientemente comprometidos y nos contagiaron su compromiso, como confiesan Javier y Vicente al exponer cuál fue la meta de su estudio en Canarias con palabras como: nos sentíamos realmente continuadores, herederos del movimiento moderno en España y en Tenerife, y eso marcaba su camino. Luis Fernández Galiano da testimonio de aquella aventura moderna en su libro La quimera de la modernidad, que descubre en los poblados dirigidos, poblados de viviendas sociales para reabsorber el chabonismo en tiempos aún de don Francisco Franco, en Madrid, proyectados por arquitectos modernos como Saido Iza, Romaní, Morezún, La Sota y otros muchos. Saavedra, por su lado, traía la memoria de Coder, Sostres y Sert en Barcelona. Díaz Llanos trabajó en el estudio Vázquez de Castro, en Cañorroto, uno de estos poblados dirigidos, y yo con Romaní y Saido Iza en Fuencarral y sin otro más. Una experiencia en la que aprendimos el rigor y la humildad que exige proyectar viviendas sociales con recursos materiales y económicos modestos, sin traicionar la triada vitruviana de la Auturitas, Firmitas y Venustas, utilidad, solidez y belleza. Todo ello puesto al servicio de un proletariado que acudía a la gran ciudad en busca de trabajo y amparo social, un nuevo cliente al que debían darse respuesta los arquitectos y las administraciones públicas. Una colaboración con nuestros maestros, con la que aprendimos la osadía, el esfuerzo y la ética de la modernidad, que, como reconocieron Javier y Vicente, nutrió y guió sus primeros pasos profesionales cuando retornaron a sus islas para reencontrarse con la obra Miguel Martín de la Torre y más próximamente con la de Luis Cabrera. Una formación disciplinar que ha marcado nuestras vidas profesionales, tanto cultural como técnicamente, como buenos practicantes del oficio de arquitecto, fieles a nuestros instrumentos de trabajo, el lápiz y el papel, el compás y la escuadra, el ladrillo y el hormigón, la presencia activa y asidua en el proceso de construcción que, como confiesa Javier Díaz Llanos, nuestro trabajo, el que nos interesa, no se termina sino cuando la obra está terminado, dado que nuestro interés por el procedimiento constructivo y su utilización como recurso expresivo. La obra no se acaba en el tablero de dibujo, se acaba con la obra asistiendo a ella y participando en su evolución. Pensar antes de proyectar, antes de apoyar el lápiz en el papel, al tiempo que dejar que la mano guíe nuestro pensamiento, tal como defendía Juhani Pallasmaa, un finlandés,
en su libro que se llama The Thinking Hand, cuando destina qué distinta práctica profesional a la de qué distinta práctica profesional la de nuestros días, en la que con suerte se recomienda al arquitecto la redacción del proyecto para entregar la dirección de obra a ingenierías de distinto tipo, ajenas al proyectista, rompiendo la unidad de proyecto y obra, sin ser conscientes de que en el propio proceso de construcción surge la ocasión para corregir, completar y enriquecer el proyecto. En mis escritos de 2019 y 2021 estimé que la mejor forma de glosar la personalidad y la obra de Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra, huyendo del riesgo de una geografía dictada por la amistad, era redactar unas notas críticas sobre una selección de obras que, según mi criterio, eran las más singulares de estos arquitectos, no tanto por su tamaño, riqueza o localización en la ciudad y el territorio, sino por su intensidad proyectual y eficiencia constructiva. Convencido de que la mejor biografía de un arquitecto es la antología de sus obras, construidas o escritas o simplemente dibujadas. Sin embargo, hoy me ha parecido más oportuno centrar la atención sobre el conjunto turístico de Tembel, dada su importancia y complejidad territorial y arquitectónica en el desarrollo turístico del sur de Tenerife. Complejidad que me permite formular mis comentarios desde una doble óptica, como arquitecto y como urbanista. Sirvan mis primeras palabras para señalar que Juan Antonio González Pérez, en su monografía de 2017, da al objeto de este encargo el nombre de conjunto turístico y no el de urbanización turística, como era usual, o el más moderno de resort turístico, atreviéndome a intuir que el autor de entonces apuntaba ya a algo más ambicioso, la posibilidad de una ciudad para el turismo de masas. A partir de los años 60 del siglo XX, el desarrollo del turismo en Canarias traspasa los límites de su inicial localización de los centros turísticos tradicionales, vinculados a los centros urbanos del Puerto de la Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, pero para dar lugar a un proceso intensivo de colonización y transformación del paisaje, de los paisajes vírgenes del sur de las islas, del archipiélago, mediante asentamientos exclusivamente destinados al turismo de masas. Un fenómeno que va a coincidir con el retorno a las islas de Javier y Vicente para fundar su estudio profesional, que perdurará activo, sin interrupciones, durante un periodo de más de 50 años. Muy pronto, en 1962, estos jóvenes arquitectos reciben dos encargos encadenados de gran dimensión: la redacción del Plan Parcial de la Costa del Silencio, en colaboración con Luis Cabrera, y el proyecto urbano de Tembel, trabajos que desarrollan junto a Luis Cabrera. Trabajos que tuvieron que acometer con poca experiencia y la falta de un corpus disciplinar, de una teoría urbanística que la sustentase, salvo olvidados debates entre los miembros del CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y el segregado Grupo 10. Pero nadie sabía cómo debe ser una ciudad turística, o mejor, una ciudad para el turismo de masas. Para suplir esta orfandad, Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra cuentan con su experiencia en la participación del concurso internacional de Malpalomas, merecedor de un accésit. Tendrá que volver los ojos a 1932 para encontrar en el Manifiesto Racionalista, redactado por Eduardo Westenhall, en el que dedica unas líneas con las que se pretende sentar unos principios de cómo trabajar con el paisaje de las islas para perfilar las imágenes del particular paisaje insular de Canarias, resumidas en urbanismo racionalista, arquitectura funcional y vegetación indígena. La modernidad rezuma en estas líneas. En el tiempo en el que se formalizó aquel encargo, al sur de Tenerife era un enorme e inquietante espacio vacío, solo punteado por pequeños núcleos rurales y un salpicado de pequeños núcleos rurales y un salpicado de casas agrícolas que se asentaban en las laderas del Teide para asomarse al inmenso mar primigenio.
En la costa, algunos asentamientos pesqueros. El suelo volcánico, moldeado por las coladas de lava y el picón de 100 colores, del rojo al negro, rasgado por abruptos barrancos y barranquillos, y sobre él la flora indígena que reclamaba Westendal, cardones y tabaibas. Y todo bajo una luz hiriente, envuelto en un silencio inmenso, el mito del sur, tan presente en la vida de los canarios, que perdura en nuestros días. Este mundo, que atrapó a nuestros arquitectos desde la primera vez que desde Arona extendieron su mirada hacia el mar y fueron reconociéndolo y enamorándose de él más y más en cada viaje que a él los devolvía, hasta llegar a convencerse de que la arquitectura tenía que nacer del paisaje. Yo tuve la suerte de compartir aquel sentimiento cuando en el año 1960 tuve la ocasión de conocer, junto a Carlos Ferrán, aquel territorio y las primeras edificaciones de Tembel, invitados y guiados por Javier y Vicente. Las palabras que acabo de escribir me obligan a reproducir aquí las de un gran geógrafo italiano llamado Giuseppe de Matteis, cuando afirma: tras trabajar con geógrafos junto a economistas, arquitectos, urbanistas y planificadores, me he convencido que bajo cualquier descripción o representación geográfica se esconde necesariamente una acción de proyecto no declarado, a menudo no deliberada, ni siquiera consciente. Repito, tras trabajar con geógrafos junto a economistas, arquitectos, urbanistas y planificadores, me he convencido, dice el geógrafo, de que bajo cualquier descripción o representación geográfica se esconde necesariamente una acción de proyecto, no declarada, a menos no deliberada y ni siquiera consciente. Y digo yo, descubrir ese proyecto in nuce es la verdadera tarea del urbanista y en su escala también la del arquitecto. Se es urbanista si se es capaz de leer este proyecto y poner y proyectarlo en la ciudad futura. Un discurso urbano que para el planificador encabezará las normas que quiere el gobierno de la ciudad y la actividad de los operadores. Perdonen que intento, porque me parece que es la tesis más importante y creo que es el trabajo más significativo de Vicente y Javier en este momento. Debajo de cualquier mapa, de cualquier descripción teórica de un paisaje, el paisaje sugiere algo, esconde un proyecto implícito, un proyecto no declarado, no dibujado, pero un proyecto al que tenemos obligado de intentar descubrir y potenciar para sobre él proyectar de verdad un nuevo territorio y una nueva ciudad. Sin este ejercicio es vano, todo el trabajo. Pero es más, este es el verdadero urbanismo. Vendrá después un planeamiento que sí es necesario para normar la acción de los poderes públicos y los operadores privados, pero siempre que ese planeamiento, esa serie de normas jurídico-administrativas estén sustentadas por un discurso cultural y físico que es el proyecto urbano o el proyecto del paisaje. Y esto me parece que es sustancial. Y esta es la gran labor que realizaron Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra en aquella, y en ella reside el gran acierto que supuso Tembel. Por eso he querido destacarlo en él. El proyecto urbano de Tembel es fiel a los principios que proponía Westendal en 1932. Un inteligente trazado de las infraestructuras urbanas manifestadas en el sistema viario, rodado y peatonal, junto al conjunto de espacios públicos, dan sólido asiento a las edificaciones residenciales y equipamientos. Espacios públicos entre los que destaca el Parque Central, que como una rambla arbodada recorre la ciudad, articulando el conjunto, manteniendo viva la constante topográfica del barranquillo existente. Aquí está uno de los grandes méritos, saber leer la geografía y saber exaltarla sin ocultarla ni destrozarla. Y eso Tembel tenía mucho de ese intento. Ese plano lo veremos, el primer número, el primero. Este barranquillo es un barranquillo que se mantiene como eje
articulado de todo el parque lineal de toda la urbanización. Esto podía haberse sido tapado, convertido en solar, ocultado, machacado por las infraestructuras con miles de puentes, de pasos que lo habían destrozado. Vicente y Javier son capaces de descubrir que en ello existe ese afán de no esconder el paisaje, de no taparlo, de no devaluarlo con la acción de la arquitectura, sino de servirse de apoyo en él para realizar su obra. Por otro lado, esta voluntad de no tapar el paisaje, de que el paisaje siga manteniéndose viva, es lo que conduce a que esta urbanización no puede ser una manta que cubra el territorio. Y al ser no se puede ser una manta y de haber renunciado a la edificación en altura y la alta densidad, obligadamente dirigía a el proyecto más importante que tiene Tembel. El total de las 1.000 viviendas y pico que tenía Tembel, desdoblarla, trocearla en una serie de asentamientos que se ven en el siguiente plano, en una serie de asentamientos que agrupan distintos tipos de apartamentos, de casas, dejando gran parte del territorio a la vista y favoreciendo precisamente la presencia del paisaje como base fundamental de la forma de la arquitectura. Algunas condiciones de partida han determinado las características del proyecto. Digo, un amplio territorio, una plataforma sensiblemente horizontal, no transformada por la agricultura, una superficie en estado natural caracterizado por la vegetación endémica, coladas de lava y un borde marítimo acantilado. Un paisaje a conservar y a enaltecer, que no podía soterrarse para un desarrollo mobiliario en manta. Una vez destruida la edificación en altura y la alta densidad, solo cabía distribuir las edificaciones en agrupaciones separadas que dejasen a la vista el paisaje original. Una federación de unidades residenciales conectadas y articuladas por la trama viaria y los equipamientos colectivos. Es decir, una ciudad formada por unidades, por núcleos residenciales, y llegando con ello a adelantarse a lo que será luego un concepto clásico de la arquitectura racionalista, que es la definición de la unidad vecinal, a neighborhood unit, ese conjunto de viviendas que va haciendo la ciudad una federación de núcleos residenciales articulados por las grandes infraestructuras. Una realización a largo plazo, y este es otro acierto fundamental, una urbanización que a largo plazo, prevista, no podía hacerse una urbanización a 5 meses, a 3 meses, es prevista, duró 20 años la ejecución de Tembel, duró 20 años, ahora ha durado 40 años la destrucción de Tembel, pero en fin, antes ha durado 20 años la construcción de Tembel. Una realización a largo plazo que obligaba y justificaba esa estructura troceada que permite su ejecución fase a fase acabadas en sí misma, si no deja una ciudad con flecos, no dejar un territorio que va invadiéndose poco a poco a través de la calificación, ensuciando el territorio sin acabarlo ni reestructurándolo, sin darle frente ni fachada al territorio. Y asimismo un proceso que acabó prolongándose 20 años, durante los que se mantuvieron fieles el promotor, los arquitectos y los técnicos de la construcción. Esto es un tema que merece ser resaltado en Tembel porque no es normal. Tembel surge de un promotor belga, que viene por estas tierras, un propietario, Tabillo, Luis Tabillo me parece que se llamaba, Tabillo, que tiene estos territorios, un terrateniente del sur, hombre grande, enorme, fornido, no recuerdo, fornido, y luego un equipo que siente en él su vocación, que es Javier y Vicente, y al que le dedican 20 años de trabajo continuo. Trabajo continuo y además con una constante intensidad y alteza. Pero además responde esto a lo que en non boca de Umberto Eco llamaríamos una ópera aperta, una obra abierta, que permite una reconciliación crítica constante, autocorrigiendo errores incorporados en cada nueva unidad, en cada fase, al tiempo que se mantiene la unidad identitaria de la obra. Esto es otro concepto urbanístico que me parece de cabal al resaltar en la labor de Javier y Vicente. Es decir, el troceado respondía por un lado a esa voluntad
de salvar el territorio, la presencia del territorio como factor determinante de esta costa del silencio, pero además como un elemento que permite en cada fase, en cada territorio, corregir lo que ya habías hecho antes, mejorarlo, perfeccionarlo, y además generando amibas, generando islas acabadas en sí mismo, con identidad propia, sin sensación de nunca de ese mar inacabado, que hay aquí un chalet, aquí un bloque troceado, hay un trozo de carretera sin acabar, sino realmente acabando, dando en cada momento la sensación de que es un objeto terminado en sí mismo. Tarea, en este caso, que ha contado con la fidelidad de unos arquitectos que han mantenido firme su pulsión profesional, llegando a su implicación directa en el proyecto de ejecución de cada edificio, de cada plaza, de cada calle, plantando cada cardón y cada tabaiba en el territorio, bordeando el acantilado marítimo como un balcón sobre el mar y no tapándolo con edificios que perturben la vista del mismo. Y algo más. Esta fragmentación ha permitido recuperar el concepto de unidad vecinal, lo que he dicho antes, Neighborhood Unit, anglosajón, las Siedlungen centroeuropeas, las células sociales y físicas de la propia ciudad moderna socialdemócrata. Pero hay arquitectura. No se puede hablar de Tembel sin hacer referencia y exaltar la arquitectura, la construcción, que marca con su presencia la imagen más visible de esta gran promoción. Con independencia de los edificios singulares, los hoteles, las unidades deportivas de gran tamaño, bien situados en el terreno, garantizando su función de hitos visuales, la fábrica de la ciudad está construida con la vivienda turística, reafirmando las palabras de Manuel Solá Morales, cuando decía: la ciudad es ante todo una cantidad residencial. Viviendas de volumetrías contenidas, bien definidas, por una rigurosa construcción modular, mantenida con ajustes técnicos, funcionales y estéticos a lo largo de los ya señalados 20 años de su compleción. Aquí, la tarea del arquitecto, primero, el arquitecto inteligente, el arquitecto lector del terreno, el arquitecto enamorado del terreno, está en cómo descubrir cómo colocar una ciudad importante, una ciudad para el turismo, no simplemente una instalación, una urbanización más, sino añadir a ello una unidad territorial que sea coherente con el valor que lo sustenta y al mismo tiempo aporte modernidad, racionalidad y perfección constructiva en cada fase del proyecto. No se puede hablar de Tembel sin hacer referencia y exaltar la arquitectura, la construcción que marca con su presencia la imagen más visible de esta gran promoción. Con independencia de los edificios singulares, he dicho, bien situados en el terreno, garantizando su función de hitos visuales. La fábrica de la ciudad está construida con un mantel de vivienda turística, reafirmando las palabras de Manuel Solá Morales. Vivienda de volumetría contenida, bien definida, por una rigurosa construcción modular, mantenida con ajustes técnicos, funcionales y estéticos a lo largo de los ya señalados 20 años de la promoción. Seriación, prefabricación, modulación, puestas todas que vuelven a ratificar la raíz moderna de estos arquitectos. Una conquista técnica en aquellos momentos debido al dominio de la tecnología del hormigón visto como material noble presente en el conjunto construido. Esto me parece importante, también ahí esa raíz de modernidad que he querido señalar en Vicente y Javier, es la seriación, la modulación, la repetición, la cantidad, la prefabricación, son símbolos de la arquitectura moderna, son símbolos porque la arquitectura moderna nace en los años 20 del siglo pasado, del siglo XIX, fundamentalmente porque tenía que dar una respuesta a un nuevo cliente. La arquitectura, la vanguardia de la arquitectura moderna se define, es polémica y prototípica. Primero, es polémica porque se enfrenta a la herencia de la vivienda burguesa y con ello a la burguesía, y se siente obligado a responder a un nuevo cliente que ha aparecido en el mundo, un cliente anónimo que se llama proletariado. Y tiene que responder a ese nuevo cliente sin saber cómo. Y es responder en cantidades ingentes a partir de las dos guerras mundiales. Y para ello necesita el prefabricado, necesita la seriación, necesita la producción en serie, sin
que ello suponga la vulgaridad, el monotípico estalinista, que es muy distinto, más allá de la vivienda. La calle peatonal, en este proyecto, se transforma en una prolongación de la vivienda como un espacio colectivo, más necesario cuando nos referimos a apartamentos turísticos habitados por gente con mucho tiempo libre y prolongados en el tiempo. Habitaciones que obligadamente son modestas espacialmente, los apartamentos turísticos, y que necesita algo que me parece ya también moderno. Le Corbusier hablaba de la necesidad de prolongement de la habitación, la prolongación de la casa. La prolongación de la casa no se agota en el portal, va más allá. En mi tierra, valenciano, esto se llama el cader, la cadira al cader. Cadira silla, la silla a la calle. Esa tradición muy del sur español de que la silla se saca a la calle a conversar con el vecino. La calle se transforma en una prolongación de la vivienda. Y estas calles, con esta articulación, permiten que, alejadas del tráfico rodado, cada calle sea en sí un espacio de estar del conjunto de los apartamentos turísticos. Me parece otras grandes conquistas que dan. Como decía, en Valencia vivimos la cadira al carrer y el Corbusier nos hablaba de la prolongación de la casa. Hasta aquí los elogios, hasta aquí mi reconocimiento, hasta aquí mi voluntad de exaltar el valor conceptual que tuvo Tembel en la historia del urbanismo europeo. Lo digo así. He tenido ocasión desde entonces de proponerlo, por ejemplo, entre otras personas, a Peter Hall, que fue uno de los redactores de toda la tesis de las grandes ciudades europeas y asesor de la ONU en materia de vivienda. Transcurridos más de 40 años de mi primera visita a Tembel, hace unos 3 años volví a pasar aquella obra, que tanto me impresionó y cuyo recuerdo ha acompañado durante todo este largo tiempo. Un recuerdo que me ha servido como test a la hora de valorar otras promociones semejantes e incluso ha orientado algunos de mis proyectos. Una obra que siempre he puesto como ejemplo. Volví triste de esta última visita, por razones, primero, por el abandono, la desidia de propietarios y usuarios, insensibles al valor del lugar que les acogía. Segundo, y más grave, por la ceguera de promotores, arquitectos y responsables de gobiernos territoriales que no han sabido descubrir el germen del buen urbanismo y la buena arquitectura que Tembel encierra. Por eso, me uno a las palabras que en su día escribió Javier Díaz Llanos. La idea de paisaje como principio de la arquitectura me lleva nuevamente a Tembel. Desgraciadamente para nosotros, Tembel solamente quedarán los libros, en las publicaciones. En este magnífico catálogo, la gente estaba de acuerdo en que Tembel era una aportación, un desarrollo de una nueva ciudad turística, aparte de la palabra ciudad. Pero como no se ha cuidado y nadie se ha preocupado de mantenerlo, ni los organismos municipales o provinciales, ni los propietarios, pues se ha ido destruyendo poquito a poco hasta quedar en este paisaje. Y en este momento ya nosotros ni siquiera vamos porque realmente sufrimos después de haber dedicado tanto tiempo a esta obra. Merecería ser conservada por su carácter innovador como ejemplo de una buena práctica particular de la arquitectura, el urbanismo de los años 60, en los comienzos de un fenómeno como el turismo de masas que ha adquirido una importancia creciente en nuestra sociedad. Tembel representa otro camino para la arquitectura y el turismo de Canarias. Deseo profundamente que la publicación de este catálogo remueva las conciencias e ilumine las mentes y señale el camino para superar el triste espectáculo de los resorts postmodernos propios de una Disneylandia naif. Esto es todo. Perdón, pero la emoción de hablar de Javier y Vicente y vuestra compañía
han conseguido aclararme un pelín la voz. Pero al principio realmente estaba a punto de pedir perdón e irme en el avión a vuelta a Madrid. Gracias por la paciencia. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por la intervención, ¿no? Y el análisis brillante, ¿no?, de ese proyecto que es Tembel. También a Dácil, ¿no?, por sintetizar el artículo, ¿no?, que aparece publicado en el libro. Y sin duda, ¿no?, a José Manuel y a Rafi, por todo el trabajo que han hecho, ¿no?, de análisis también, ¿no? Y algo que también me sorprende mucho, y es que había muchos planos, ¿no?, que no es habitual tampoco encontrarse ese subrayar el plano, ¿no?, tanto en la exposición como en el catálogo, ¿no?, porque habitualmente cuando vamos a una exposición de arquitectura vemos mucha fotografía y mucha maqueta y poco plano, ¿no? Y esa idea de subrayar la presencia, ¿no?, del plano me parece también que es destacable. Nada, yo no sé si alguien del público quiere comentar algo, decir. Una cosa muy personal. Tengo 93 años. Bueno, no los llevo mal. Pero, en fin, se notan. Por ejemplo, se nota en la voz, se nota en el pelo, en la barba, se nota en todas partes. Ahora, realmente he venido aquí con mucha emoción. Primero porque Javier y Vicente fueron íntimos amigos míos, grandes arquitectos, y a mí he tenido una pasión que se llamaba, era una mujer, y he tenido la pasión que es la arquitectura y la ciudad. Yo, con perdón a los urbanistas, que se llaman urbanistas, yo me siento arquitecto enamorado de la ciudad, y es un arquitecto que me interesa leer y entender la ciudad, y un arquitecto que intento que mi arquitectura construya ciudad, y no al revés. Y por eso encontrar de pronto un ejemplo con el de Tembel. El Tembel, hubo un momento, Peter Hall, con McKittrick, un escocés. Peter Hall es un hombre muy conocido en el mundo del urbanismo mundial. Y estuve colaborando con la Universidad de Reading, y él era el director del Departamento de Geografía Urbana. El Departamento de Geografía ya indica algo, geografía urbana, mucho más que simplemente arquitectura urbana, es decir, geografía urbana, en el sentido que el geógrafo este genial italiano he citado. Y entonces le recomendé, una vez me invitó a que le acompañase a buscar a Cerdeña, a ver, porque estaban interesados en cómo promocionar nuevas promociones turísticas para el turismo de masa. Y en Cerdeña, en aquel momento, el Ali Khan estaba haciendo una exposición de cantidad de resorts turísticos con unos veleros, unas señoras estupendas, pero en unas playas exclusivas para él. Pero eran resorts turísticos, es decir, eran núcleos turísticos, no llegaban a ser territorios turísticos, no llegaron a construir. Entonces, en un momento dado le dijo, pero Peter, porque te invito, vamos a Canarias y verás el único ejemplo de buen urbanismo turístico en el mundo, que se llama Tembel. Bueno, pues esto es razón por la cual he venido muy a gusto para seguir hablando de lo mismo e insistiré en el futuro. Cada vez que me digan un ejemplo de desarrollo turístico, Tembel, incluso con esta foto que lo voy a hacer. Pues si nadie quiere comentar nada entre el público, nada, cerramos esta presentación y nada, muchísimas gracias a los 4, ¿no?, que están en la mesa y también a todos los que han estado implicados, especialmente a Lars, ¿no?, y el diseño, que ha sabido también muy bien traducir esa idea, y obviamente a alguien que no está aquí, que es Efraín, ¿no? Efraín Pintos, que también ha sido fundamental, ¿no?, en el desarrollo del proyecto. Pues nada, muchísimas gracias. Y ahora un gin tonic.